Gracias, Hugo. Muy buenas noches. Esta es la entrevista, saludando como siempre a quienes nos están mirando a través de la televisión de los veracruzanos y quienes nos están escuchando también a través de la radio de los veracruzanos. Un saludo también a los 8 estados de la República Mexicana hasta donde llega nuestra señal. El acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos indispensables para avanzar en la construcción de una democracia sustantiva. Asimismo, estos accesos son esenciales para lograr un gobierno responsable y responsivo a las necesidades de la ciudadanía y de una sociedad interesada en participar activamente en los asuntos públicos que nos afectan y que también nos benefician. Para hablar de estos temas, se encuentra esta noche con nosotros el maestro Joel Arcos Suárez. Él es comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí esta noche en la entrevista. Bienvenido. Hombre, muchas gracias a ti, Ángel, por la oportunidad de charlar contigo y tu auditorio. Pues, señor, usted sabe todo lo que ha sucedido en la entidad veracruzana. ¿Cuál es el panorama desde el INAI? Y la pregunta es obligada. ¿Es posible restablecer el vínculo de confianza entre el gobierno y la sociedad? ¿Cuál sería la estrategia? Hace un año justamente estuvimos aquí para presentar el plan de acción local de gobierno abierto que presentaba el Estado. Llegamos en un momento en donde incluso amigos me comentaban, ¿qué vas a ir a hacer a Veracruz? La situación está sumamente compleja, no hay gobernabilidad, hay muy poca transparencia y pese a eso el órgano garante local, sociedad civil y algunas autoridades estatales definieron 6 compromisos puntuales que se deberían de realizar a lo largo de 12 meses. Hoy, un año después, venimos a atestiguar no solo que es posible la colaboración entre autoridades y sociedad civil, sino que esta colaboración rinde frutos. En la mañana presentamos 2 bases de datos a través de una plataforma internet de un tema que es muy sensible para Veracruz y para otras entidades del país, como lo es las bases de desaparecidos y las bases de detenidos. Y hace unos instantes estuvimos en la Universidad Veracruzana con la rectora, en donde presentamos un programa que se llama Prepárate, en donde está toda la información relativa a aquellos bachilleratos mediante los cuales pueden acceder los estudiantes a la Universidad Veracruzana. Entonces, pese a este escenario negativo de hace un año en donde nadie creía en las autoridades, en la posibilidad de participar en lo público, hoy, desde el INAI, no venimos a sembrar, venimos a cosechar. Y eso gracias, insisto, al liderazgo del órgano garante local, a la sociedad civil y a las autoridades que hoy le están dando resultados a los veracruzanos. ¿Cuál es el papel, señor, de la transparencia en la regeneración de las instituciones después de que se encuentra prácticamente un gobierno que sale, que devasta la entidad? ¿La transparencia qué rol juega en esta reconstrucción? A ver, Ángel, entremos directamente a la coyuntura que vive el Estado. Hace unos días salió el actual gobernador a señalar un problema que hubo con una serie de medicamentos. En el INAI hemos resuelto recursos de revisión en donde, y hay que decirlo como es, el derecho de acceso a la información es un derecho instrumental, un derecho llave que sirve para garantizar otros derechos y la gente nos ha preguntado problemáticas como las que se viven en Veracruz. ¿Por qué este medicamento no está resolviendo los problemas de una epidemia que se presenta en X lugar del territorio nacional? ¿Por qué el presupuesto que estaba destinado para habilitar ciertas clínicas de ciertos instrumentos, de ciertas camillas, esas camillas y esos instrumentos no existen el día de hoy? ¿Por qué un doctor que ni siquiera está preparado y no tiene el título se encuentra operando? El problema que hoy nos enfrentamos es que las autoridades no pueden regatearle la información a la ciudadanía, pero el contraproblema al que nos enfrentamos es que, por desgracia, la población todavía, en su mayoría, no es plenamente consciente de la importancia que tiene el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información. Cuando empieza a ser consciente, le exige a las autoridades que sean transparentes. Entonces, si pensamos en términos globales de un problema que hoy está aquejando a todo nuestro país, como es la corrupción, la transparencia tiene un gran potencial preventivo. Y son precisamente estas herramientas de búsqueda, estas herramientas que está proporcionando el INAI,
con las cuales se va a combatir a la corrupción, con las cuales se le va a decir a los gobernantes, se le va a decir a los diputados, se le va a decir a cualquier funcionario público: te estamos observando, te estamos vigilando, y se podrán así, de esta manera, generar condiciones para la rendición de cuentas y que exija también este derecho a la ciudadanía, ¿no, comisionado? Sin duda, hagamos un pequeño recuento histórico. En nuestro país fue justamente un veracruzano, Jesús Reyes Heroles, quien hizo una reforma constitucional en 1977, en donde quedó establecido que el Estado debería de garantizar el acceso a la información pública. Fue hasta la alternancia política cuando se generó una ley específica que permitía hacer accionable este derecho. En estos 14 años que ya tenemos leyes de acceso a la información, el acceso y la transparencia sirvieron para evidenciar que la corrupción era inherente al sistema político mexicano. Hoy, ¿en dónde nos encontramos? En la construcción de otro sistema fundamental, como es el Sistema Nacional Anticorrupción, mismo sistema que se tendrá que homologar a nivel estatal. Entonces, el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Estatal Anticorrupción va a servir para combatir un fantasma que está corroyendo todo el territorio nacional, que es la impunidad. Hoy la gente ve que pasan estos casos que estamos viviendo recientemente en Veracruz, casos que se vivieron en Chihuahua, casos que se vivieron en Quintana Roo, pero no pasa absolutamente nada. Es primordial para el Estado mexicano que se vea que somos capaces de combatir y, lo más importante, reparar el daño. En el caso de aquellos niños que padecieron porque no recibieron el tratamiento que tenían que tener, pues hay unas familias que están padeciendo la pérdida de sus hijos. Hoy es fundamental que tengamos la capacidad no solo de denunciar y de sancionar, sino que también el Estado se haga responsable de los daños que generaron ciertas autoridades. Recientemente se publicó la encuesta nacional de acceso a la información pública. ¿Cuál es este mismo diagnóstico que arroja esta encuesta? ¿Cuáles son los retos a enfrentar para que el derecho de acceso a la información sea garantizado para las y los mexicanos? La encuesta es muy reveladora en el sentido de que nos regresa a una de las premisas iniciales con las que nos adelantábamos en la charla. Solo el 5.6% de los mexicanos han ejercido su derecho de acceso a la información. Es un derecho que no hay plena conciencia a lo largo y ancho del territorio nacional, pero como tratamos de demostrarlo con algunos ejemplos en el caso de la salud, pues el derecho a acceso a la información tiene un gran potencial transformador, porque al final lo que se puede hacer con él es asegurarnos de que las autoridades hagan aquello para la cual los elegimos. Es decir, podemos controlar el ejercicio del poder, podemos sentar a las autoridades y que nos rindan cuentas a todos los ciudadanos. ¿Por qué no estuvieron los medicamentos en esa clínica? ¿Por qué los profesores que están al frente de las escuelas no están claramente preparados? ¿Por qué me está representando un diputado que ni siquiera puede articular bien una idea? Que no se presenta a las sesiones. O que simple y sencillamente, como se dice coloquialmente, es un aviador. Bueno, eso nosotros simple y sencillamente haciendo pleno ejercicio de este derecho, podemos sentar en el banquillo de los acusados a las autoridades. Y creo que todo este malestar, creo que todo este enojo que se ha venido manifestando en las últimas semanas obedece justamente a eso, a que las autoridades por el momento no le han dicho con claridad a la población por qué en determinado momento tomaron X, Y o Z situación, X, Y o Z decisión que no les está beneficiando a la mayoría. A eso me refería yo. ¿Responde la información pública a estas necesidades específicas que tiene la población en este momento de aclarar dónde están los recursos, cómo los manejan, cómo están operando los gobiernos? Ese es uno de los temas que también nos dio la encuesta. Hoy lo que le interesa a la mayoría de los mexicanos mayores de 18 años que viven en zonas urbanas es qué pasa con los recursos económicos que van a las escuelas. ¿Qué pasa para mejorar los trámites y servicios que se relacionan con el gobierno? ¿Por qué no tenemos una buena calidad en los servicios de salud? Y finalmente, ¿cómo se está ejerciendo el presupuesto? Este año, de gran restricción económica, lo que nos está diciendo la gente que está saliendo a las calles es que al menos parecen existir dos Méxicos. Uno,
en el que viven los privilegiados, en donde tienen cualquier cantidad de prebendas, y 2, el México de las mayorías que tienen que salir todos los días a las calles para poder tener la plena garantía de sus derechos. Lo que tenemos que hacer las autoridades hoy es ponernos en el lugar de los ciudadanos, renunciar a una serie de privilegios, de prestaciones que se pagan con los recursos públicos y poder atender a cabalidad aquellas demandas más sentidas de la población. Para eso es fundamental el poder acceder a la información y que nos exijan cuentas sobre las decisiones que tomamos cotidianamente. Usted mencionaba en un artículo hace apenas unos días de esta existencia de dos Méxicos, uno que tiene la certeza y la certidumbre de lo que sucede y otro que vive en la incertidumbre, ¿no?, de lo que va a suceder. Y finalmente las manifestaciones, los movimientos, creo que son el mejor termómetro de la preocupación y del descontento social que hay cuando un gobierno nos dice se acabó la gallina de los huevos de oro, pero no hace nada. Un gobierno que invita a amarrarnos el cinturón, sin embargo no controla el gasto corriente, ¿no? El día de ayer salimos en el instituto, en el INAI, a hacer públicas una serie de medidas de austeridad que estamos tomando en el instituto. Estamos reduciendo el 5% de nuestro presupuesto en términos globales, dejamos de recibir un concepto de gastos de representación, reducimos la telefonía celular, pero el mensaje de fondo es que hacemos una propuesta a todas las instituciones del Estado mexicano para generar un portal en el cual la población pueda saber quién ha aportado qué en términos de recursos económicos, a dónde se va a destinar ese presupuesto, mediante qué criterios, y 3, y lo más importante, qué resultados le estamos dando a la población mediante esas reasignaciones. Como lo pudiste haber observado en ese artículo, situaciones excepcionales requieren respuestas excepcionales. La gente no cree hoy en lo público, la gente está harta. Nosotros hoy, autoridades, tenemos que estar a la altura de la exigencia que nos están planteando los mexicanos, poder demostrar que el ejercicio de los recursos públicos no es un botín, sino que el ejercicio de los mismos atiende a las necesidades de la población, es lo menos que podemos hacer el día de hoy, y para eso es fundamental el acceso a la información y la transparencia. Y los ciudadanos y las ciudadanas quieren tener la certeza de que en ese gasto que ejerce el gobierno, cómo resulta beneficiado, ¿no? Eso es lo que le importa a la gente, que finalmente cuando salen a una calle de aquí en Jalapa, aquellos que se mueven en el transporte público, o bien que tienen su coche, no se les ponche la llanta porque las banquetas o bien las calles están deshechas. ¿Por qué cuando salen a caminar con sus familias una tarde de un sábado o de un domingo el alumbrado público no está funcionando? ¿Por qué los hijos les dicen que las basuras están en la calle? ¿A qué se está yendo ese presupuesto? El municipio es la célula de gobierno de contacto más inmediato con la población, luego el Estado y luego la Federación. Resulta relativamente fácil venirle a decir desde la Ciudad de México a los veracruzanos qué tienen que hacer. Bueno, justamente los veracruzanos se pusieron de acuerdo con la autoridad para establecer 6 compromisos específicos en su plan de acción de gobierno abierto. Y si me lo permites, adelante, Ángel, aprovecho la coyuntura para invitar a las autoridades, a las nuevas autoridades, tanto de los niveles municipales, estatales, al Congreso del Estado y al Poder Judicial, a que vean el potencial transformador que tiene el gobierno abierto para que traten de resolver los principales problemas públicos que enfrentan los veracruzanos, que como todos ustedes saben son salud, educación, desigualdad, es decir, el combate a la pobreza y finalmente la corrupción. Y ahí están los datos. Explotemos la información pública que existe para juntos de la mano poder encontrar las mejores soluciones a estos problemas, autoridades y población unidos. Ese es el objetivo de Gobierno Abierto. Maestro Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en esta mesa de entrevista y hablar con tanta claridad de estos datos que son coyunturales y que no solamente son terminologías. Gracias por estar aquí. Al contrario, Ángel, gracias a ti y esperemos que los veracruzanos hagan uso de estos datos para exigirle resultados concretos a sus autoridades. Nosotros hacemos una pausa promocional, es breve, regresamos, hay más noticias.